ya que andan de espirituales, pues vamos a hablar con Jesucristo. Estas son nuestras crónicas de la inteligencia artificial. Estas son las escalofriantes crónicas de la inteligencia artificial. Chat con GPT, Cristo, María y demás. Sí, es en serio. El otro día me encuentro yo en uno de los periódicos que leo que había un programa para chatear con Cristo. Dices tú, a ver, hemos hablado que hablar con los muertos es posible, porque te contesten ya está más difícil. Generalmente, si te contestan o alguien te está engañando o tú tienes un problema mental gravísimo. Lo que hizo, y esto lo puede usted hacer con ChatGPT sin pasar por esto, usted le dice, imagínate que eres Napoleón, ahora explícame la batalla de Trafalgar. ¿Trafalgar? No, la batalla de Waterloo. Y entonces, pues, echando mano de la información que tiene y de su algoritmo, que es bastante sencillo, te arma la narración de la batalla de Waterloo como si fuera Napoleón. Tú le puedes decir esto al chat GPT y ya, no tiene mayor lío. Lo que hizo este chico, que es el dueño de Catlove Software, una compañía de desarrollo de apps en Los Ángeles, es hacer una interfaz a ChatGPT donde le pregunta a ChatGPT, le pide a ChatGPT que conteste como si fuera Cristo. Pero no solo él, cuidado. Están, porque allí los tiene usted a todos ellos. Lo de la izquierda es como lo ve usted en mi caso, porque uso Apple, en la tienda de Apple, y a la derecha está algo de los textos que estuve yo con Jesús y María, nada más hablé, porque los demás son de segunda, ¿no? Pues están todos los apóstoles, los profetas, Ruth, Job y el nieto de Abraham, Lot, ese cuya esposa se convirtió en sal por desobediente, cosa que se usa muchísimo en la Iglesia Católica para explicar por qué las mujeres deben ser obedientes. Te vuelves un pilar de sal. Entonces, lo que hacemos es, lo que él dice que hacen es, vamos a la inteligencia artificial, le decimos tú eres Jesús o eres Moisés o lo que sea, y sabiendo lo que ya contienes en tu base de datos, responde a las preguntas basadas en el personaje. Esto es como lo explicó sencillamente Stefan Peter, el desarrollador de la aplicación y presidente de la compañía. Se podía activar, hacer chat con Satanás, pero ya me lo quitaron. Yo lo estaba viendo hoy antes de empezar el streaming, buscaba yo Satanás, me gustaría hablar con él, un par de cosas que preguntarle, y ya lo quitaron. Supongo que es porque también en algunos lugares, en algunas plataformas, Twitter sobre todo, o la aplicación que antes se llamaba Twitter o ex-Twitter, sí le vamos a llamar ahora. En ex-Twitter, varias personas dijeron que eso era blasfemia, que era herejía, que no lo voy a ver jamás. Uy, me condeno si chateo con Jesús. No, mira, lo que hace es tomar precisamente los datos de los evangelios para contestarte. Datos de los evangelios y datos que tiene de la base de datos donde están algunas de las cosas que han dicho las iglesias a lo largo de los siglos, ¿no? Pero la puedes meter en líos muy, muy fácil. Cuando le preguntas sobre la virginidad de María, dices, bueno, pero cuando ya parió a Cristo, ya dejó de ser virgen, ¿no? No dejó de ser virgen. Entonces, ¿qué pasó allí? Es que es un nacimiento milagroso. No, hombre, mira, no. A ver, la virginidad no se calculaba como milagro, sino que tiene o se le atribuían características fisiológicas concretas, anatomofisiológicas concretas, que son características que se ven dañadas cuando hay un parto. No, es que aquí no hubo parto. No, fue milagro. ¿Cómo fue milagro? ¿Estaba embarazada o no estaba embarazada? Y ahí se empieza a hacer líos horriblemente se hace líos la inteligencia artificial como se hace líos cualquier cura, porque son las mismas fuentes las que tienen. Pero me interesa mucho que haya gente que esté como enloquecida. Tiene 3.8 de calificación. Esto lo acabo de hacer esta captura de pantalla hace un par de horas. Y ahora tiene la versión 1.3
1.3.2 ya tiene traducción al alemán, pero ya no se puede hablar con Satanás, que resultaba, y a mí siempre me ha resultado bastante más interesante. Y más interesante por el personaje que se ha generado, porque a ver, nosotros en la religión católica concreto, que es la que yo conozco mejor, porque es en la que me criaron, quisiera yo o no, por un lado están los evangelios, por un lado está la Biblia, y por otro lado está lo que se fueron inventando al paso del tiempo. Por ejemplo, la virginidad de María no viene exactamente en la Biblia, pero parece que la traducción del arameo original es del griego original, era una joven doncella, una joven adolescente. Bueno, en aquel entonces los adolescentes se casaban entre ellos porque no vivías lo suficiente para disfrutar del sexo a los 60. No, ya no había 60. A los 40 ya estabas más o menos, en la gran mayoría de la gente, pues estaba bajo tierra. Entonces, pues está lo que está en los evangelios. Luego está lo que te vas inventando. No, María era virgen, y luego se decreta que era virgen, y lo tienes que creer porque lo decidió la Iglesia en el siglo IV, en el siglo VI, en el siglo XVIII, en el siglo XX. Es decir, van generando una mitología, y ya esa mitología desafortunadamente no tiene acceso a esta app. Entonces a mí me gusta mucho la forma en que se ha desarrollado el personaje del adversario, que es Satán, porque en la Biblia aparece un par de veces, aparece con Job, y luego aparecen unos demonios por ahí la historia de los cerdos de Gadar, y el que le dice a Cristo, te daré todo esto si me sirves. Pues ¿cómo lo vas a dar si es mío, bobo? Pero no hay un personaje. Luego se inventaron que si eran los arcángeles caídos y tal y cual, pero todo eso no está en los libros originales, se lo fueron inventando los creyentes y las jerarquías religiosas a lo largo de los siglos. Pues a mí me hubiera gustado en realidad hablar sobre todo con Satán, pero parece que no estaba disponible, lo quitaron porque la gente protestó, porque eso era una blasfemia, porque eso era una herejía. Ustedes saben que en el siglo XXI sigue dominando la creencia religiosa antes que el pensamiento racional. Si pudiera hacerle una pregunta a Satanás, no, le preguntaría: si tú castigas a los malos, tú eres el bueno, ¿no? Tú deberías estar apoyando a los malos y dándoles fruta y uvas y musiquita y lugares mullidos. Si eres el malo, a ver, explícame eso. No creo que pudiera responder.